Dios, una vez más estamos estudiando el libro de Apocalipsis, este libro que en muchos sentidos la gente considera un tanto oscuro, tal vez algunas partes del Apocalipsis han sido motivo de debate, han sido motivo de especulaciones incluso, pero estamos estudiándolo parte por parte, observando sus detalles y de esta manera obteniendo el alimento que el Señor tiene para su pueblo. Así que le voy a pedir que busque allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 12. El libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 12. La palabra tolerancia se ha vuelto muy común en nuestros días porque se piensa que es una de las características que debe haber en la sociedad. Tolerancia, como lo define el diccionario, es básicamente esta idea de aceptar que otros piensan diferente a nosotros, aceptar que otros tienen otras opiniones a nosotros y entender que no podemos esperar que todos piensen de la misma manera, que tengan los mismos gustos, que tengan las mismas intenciones que nosotros. Bueno, esta definición de tolerancia con el tiempo se ha ido cambiando y ahora la sociedad ha modificado esa definición y piensan que tolerancia ahora significa que yo debo estar de acuerdo con otros pensamientos, no solamente entender que son diferentes pensamientos, sino estar de acuerdo con ellos. Eso creo que no es sabio, no es apropiado pensar que tenemos que aceptar que otros tienen la razón. Sabemos que tenemos diferencias, las aceptamos, las toleramos, tolerancia, pero no aceptar todo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque había una iglesia, que es de la que vamos a leer, que estaba tolerando lo que no tenía que tolerar. Déjeme ser un poco más específico. La palabra de Dios dice que hay cosas que los cristianos no debemos tolerar. Entendemos que hay otras religiones, entendemos que hay otros pensamientos, y bueno, nosotros somos con paciencia, con amor, con cariño, compartimos, hablamos, decimos a otros y dejamos que la obra sea del Señor para salvación. Sin embargo, muchas gracias, hermano. Y aquí me habían dejado una. Gracias. Sin embargo, hermanos, el asunto de la tolerancia, la palabra de Dios dice que hay algunas cosas en las que los creyentes no debemos ser tolerantes. Por ejemplo, si ustedes van conmigo, no vayan a perder ahí Apocalipsis capítulo 2, si ustedes van conmigo al libro de Filipenses, en el capítulo 3, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, cuando les escribe a esta iglesia, vean lo que dice en el versículo 2, dice, guardaos de los perros. Ahora, no está hablando de los perros del vecino o de algún perro suelto que se le vaya a venir encima. Fíjese lo que sigue diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a personas que estaban enseñando una doctrina errónea, el judaísmo en particular, dentro de la iglesia. Y dice, guárdense de esas personas. Y note cómo usa un título bien fuerte para hablar de ellos. ¿Cómo les dice? Perros. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan agresivo, Pablo? Te faltaría ser un poquito más tolerante.
no tienes que ser tan agresivo. Bueno, el punto es que cómo se estaba poniendo en peligro la doctrina que es la doctrina cristiana. El apóstol Pablo es directo y dice, eso no lo vamos a tolerar. Por eso habla de perros, les llama perros. En otro caso, vaya conmigo a 1 Corintios, por favor. En el capítulo 5 había un caso de inmoralidad terrible dentro de la iglesia, y la gente de la iglesia lo estaba otra vez tolerando. Esa es la palabra que estamos explicando, lo estaba tolerando. Y entonces el apóstol Pablo les dice, no tienen que tolerar eso. Estamos en Corintios capítulo 5, versículo 3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, como si estuviera allí entre ustedes, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note allí la solemnidad. Dice, con la autoridad, eso es lo que quiere decir en el nombre del Señor Jesucristo. Con la autoridad del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, es decir, ese inmoral, ese pecador, ese que estaba pecando de manera deliberada, ese que estaba ofendiendo la santidad de Dios, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, había este pecado dentro de la iglesia y el apóstol dice, no lo toleren, no toleren el pecado. ¿Saben por qué? Porque la doctrina es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento en el cual está cimentada la iglesia. Si la doctrina de la palabra de Dios es debilitada, es modificada, es cambiada, entonces la estabilidad y firmeza de la iglesia va a quedar en entredicho, va a quedar comprometida. Por eso, cuando se estaba atacando la doctrina, dice, no lo toleren. Son unos perros aquellos que están tratando de torcer la doctrina. Y en este caso era porque había caso de inmoralidad, caso de pecado, porque Dios cuida su santidad, Dios ama su santidad y quiere que su pueblo también sea santo. Por eso, cuando alguien estaba pecando dentro de la iglesia de manera deliberada, abierta, y en vez de arrepentirse, parecía que lo estaba presumiendo, en vez de arrepentirse, parecía que lo estaba exhibiendo ante todos, dice, entréguenlo a Satanás. ¡Ay, qué fuerte! Perros, Satanás. Se escucha súper fuerte eso. Eso no parece como de una congregación donde hay amor, donde hay cariño, donde hay hermandad, como que no parece algo que deberíamos decir nosotros. Bueno, sí, porque hay otra vez asuntos en donde no debemos tolerar. Y es justamente el motivo de la carta que el Señor Jesucristo le manda a la iglesia de Pérgamo. Ahora sí vamos allí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que es en donde habíamos comenzado a leer. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12. Vean lo que dice allí la palabra de Dios. Voy a leer, sígame con su vista. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sigue diciendo allí, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Vamos a orar. Señor, guíanos esta tarde a entender tu palabra y ayúdanos, Señor, a practicar el amor entre nosotros, a ser amorosos en la iglesia, pero también a confrontar el pecado cuando está minándose, está infiltrándose en la iglesia. Enséñanos a ser valientes en esas circunstancias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Noten, por favor, que esta carta, recuerden que esta es una serie de cartas que Jesucristo mismo le mandó a 7 iglesias que estaban en Asia. Asia no nos referimos al continente asiático, sino nos referimos a una zona que ahora está en Europa y que se llamaba Asia Menor. Allí había 7 iglesias. Y el Señor le manda una carta, el Señor Jesucristo le manda una carta por la pluma del apóstol Juan a cada una de esas iglesias. Entonces, esta es la tercera, la primera es Éfeso, y ustedes recordarán que la iglesia de Éfeso parecía estar muy bien, muy sólida, pero habían olvidado su primer amor. Y el Señor les escribe para hacérselo saber. Luego viene la iglesia de Esmirna, que vimos la semana pasada. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia que había sufrido muchísimo, había sufrido persecución, había sufrido dolor. Y el Señor le dice, y espérate porque vas a sufrir más todavía. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ahora viene el turno para la iglesia en Pérgamo. Noten ahí, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde quedaba ese Pérgamo? Bueno, ya les dije que quedaba en Asia Menor y era famosa por 2 cosas en particular. Déjeme resaltar, tenía muchas cosas por las cuales era una ciudad destacada, pero voy a resaltar 2 para que usted tenga una idea, tenga un contexto de lo que estamos hablando. Pérgamo era una ciudad antigua que durante siglos fue desarrollando una reputación de ser un centro de conocimiento. Tenía la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. La primera, la más importante, era la de Alejandría y la segunda era la de Pérgamo. Eran destacados en filosofía, pero un área en particular eran sobresalientes y eran en el área de la medicina. Allá en México, no sé, entiendo que hay algunos de origen mexicano aquí, tal vez haya de otro lado, pero en México, y no sé si en otros países de Latinoamérica, en algunas partes a los médicos se les conoce como los galenos. ¿Había escuchado usted ese título? Los galenos. Bueno, este título para los médicos justamente viene de un señor que vivió en Pérgamo que se llamaba Galeno y que era un médico sobresaliente. Había hecho su carrera y era muy conocido porque era médico para curar a los gladiadores de sus heridas. Entonces tenía muy buena reputación, le salían muy bien sus pócimas, etcétera. Entonces ganó mucha reputación, Galeno. Y de allí justamente es en donde en algunos países también se les conoce a los médicos como Galeno. Entonces, esto es para que tenga una idea de por qué era conocida esa ciudad. Pero
Otra cosa por la que era muy conocida es por su adoración a un dios que se representaba con una serpiente. Un dios que se representaba con una serpiente. Este dios tenía un templo enorme allí en Pérgamo, y decía la leyenda, decían los mitos, decía la tradición, que si había algún enfermo que llegara a Pérgamo en busca de aquel gran médico Galeno, y que Galeno le decía, ¿sabes qué? No tengo medicamento para tu enfermedad, o no puedo, es un asunto que no puedo yo curar. Entonces iban a la alternativa, que era aquel templo de ese dios que se representaba con una serpiente, y la gente iba y pasaba allí la noche. Era un templo enorme. La gente pasaba allí la noche, y en la noche los sacerdotes de aquel dios soltaban unas serpientes en el templo. Y si tenían la fortuna, entre comillas, de que una serpiente pasara por encima de tu cuerpo, entonces eras sanado. Y esa era una leyenda, y mucha gente iba por eso. Entonces, noten, ustedes, ya les acabo de mencionar cómo le dicen en México y probablemente en otros países a los médicos Galeno, por aquel médico de Pérgamo, pero también hay un símbolo que tal vez usted ha visto, que es el símbolo de los servicios médicos también en muchos países, incluyendo México. En las ambulancias a veces aparece, y son dos serpientes enredadas en medio de un bastón. ¿De dónde viene todo eso? Justamente de Pérgamo. Entonces, de alguna manera, a través de los siglos, esa tradición y esa fama que tenían por tener servicios médicos de primera calidad ha pasado a través de tanto tiempo hasta el día de hoy. Y allí, en Pérgamo, con aquel dios cuasi satánico o con forma de serpiente, debido a digo cuasi satánico porque ustedes saben que la Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua. Y no solamente tenían ese templo, tenían un templo para Zeus, tenían un templo para la diosa Diana, tenían templos para la adoración a los emperadores, al César. Estaba lleno aquello de idolatría, y en medio de esa ciudad imponente, en medio de esa capital de la idolatría, de la inmoralidad, en medio de esa capital, en medio de esa ciudad importante en términos de servicios médicos y de cosas de ese estilo y de conocimiento, había una iglesia. Había una iglesia. Y entonces el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. No sabemos qué tan grande o qué tan pequeña sería esa ciudad, o esa iglesia, quiero decir. No sabemos si tenía decenas o cientos de personas, pero lo más probable es que fuera una iglesia pequeña, debido a la opresión. Y vea cómo se identifica el Señor Jesucristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿A qué se refiere con eso de que el que tiene la espada aguda de 2 filos? Ustedes, seguramente se van a acordar que allí en Apocalipsis 1, el Señor Jesucristo se representó justamente de esa manera, como el que tenía una espada de 2 filos. Se le apareció al apóstol Juan en la visión que tuvo allá en Patmos, y note por favor cómo dice en el versículo 16, Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, está hablando de la apariencia del Señor Jesucristo, y dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
ahora cuando escribe a la iglesia de Pérgamo, así es como se identifica, como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Eso qué quiere decir? Acuérdense que su palabra, la palabra del Señor, es poderosa. El escritor a los hebreos dijo que es penetrante y es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Con su palabra el Señor creó todas las cosas. Él dijo, solo con su palabra, no existía nada. Él dijo, fue la luz y se hizo la luz. O sea la luz y fue la luz. Dijo que produzca la tierra seres vivientes y así sucedió. Su palabra es todopoderosa. Y aquí el Señor Jesucristo se identifica como el que tiene espada aguda de dos filos. Escucha, la palabra de Dios, la boca de Dios, lo que Él dice, tiene poder para quebrantar el corazón más duro. Pero en este caso también está dicho y está así expresado porque también viene para juzgar el pecado. Si ustedes se dan cuenta, más adelante vamos a llegar ahí, noten cómo cuando les dice en el versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra pecadores, que vamos a explicar, con la espada de mi boca. Dicho de otra manera, la palabra de Dios no solamente edifica, no solamente anima, no solamente es usada para crear, para dar poder, sino también para traer juicio sobre el que persiste en su pecado. De esa manera se identifica el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice allí, dice esto. Ahora, la iglesia de Pérgamo era una iglesia tolerante. Era una iglesia tolerante. ¿Por qué digo esto? Porque era una iglesia tolerante en dos sentidos. Y vamos a dividir nuestro pasaje, el resto del pasaje, en esas dos cosas. Número uno, toleraba la persecución, es decir, aguantaba la persecución, era tolerante al dolor. Pero número dos, la parte que no estaba bien, toleraba el pecado. Toleraba la persecución, eso estaba bien, el Señor los felicita por eso, pero también toleraba el pecado. Vean lo que dice ahí, versículo 13. En primer lugar, toleraba o resistía o era fuerte en medio de la persecución. Versículo 13, dice, yo conozco tus obras. Así comienza el Señor en cada una de estas cartas, porque Él está enfatizando que Él conoce de primera mano las necesidades de su iglesia. Yo conozco de cerca, yo conozco personalmente, yo conozco de manera total tus obras. Y luego vea lo que dice, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Es decir, lo que está diciendo el Señor es, allí en Pérgamo está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere eso? Los estudiosos hacen debates respecto a qué significa eso de que en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Y ha habido algunos intentos de explicación. Algunos dicen que es porque a Zeus se le dibujaba sentado en un trono imperial. Otros dicen que era porque allí se adoraba a ese dios con forma de serpiente, y que como la serpiente es una representación de Satanás, entonces por eso es que el Señor dice, allí tiene su trono Satanás. Otros incluso dicen que es porque debido a que había tanta idolatría, tanta maldad en ese lugar, allí ese era un reflejo de que allí estaba Satanás, digamos, en persona viviendo. Usted recuerde que Satanás es un ser real. Satanás es un personaje real, no es un mito para espantar a los niños. Tenía un primo
que creía en Santa Claus, en Santa. Y me acuerdo que cuando su hermana mayor, la chica tenía como 12, 13 años, el niño tenía 3, 4 años y le dijo, hermanita, vamos a escribirle la carta a Santa Claus. Y dice la hermana grande, no creas eso. Santa Claus no existe. Ay, ¿cómo crees? No existe. Es lo mismo que el diablo, son los papás, decía la hermana grande, ¿no? Bueno, Satanás y Santa Claus no son producto de la imaginación, ni son los papás. La palabra de Dios dice que es un personaje real. Lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Y mire que encuentra muchos y les da una buena zarandeada. Entonces, aquí dice, yo sé que estás donde mora Satanás. Alguien dice, es que Pérgamo estaba tan lleno de idolatría que allí vivía Satanás. Todas esas probabilidades tienen su mérito. Sin embargo, personalmente creo que debido a que habla ahí de un trono en particular, el trono de Satanás, creo que se refiere, es mi particular punto de vista, que se refiere a la adoración que se hacía a los emperadores. Se han descubierto por lo menos 3 templos para diferentes emperadores. De todos modos, no descartamos que Satanás, que es un espíritu y que no es omnipresente, sino que está en un lugar en cada momento, no descartamos que allí Satanás hubiera arraigado y que de allí estuviera esparciendo la maldad de diferentes maneras. Fuera por medio de idolatría, fuera por medio de inmoralidad, fuera por medio de falsas enseñanzas. De allí, Pérgamo era un lugar lleno de maldad. Y el Señor le dice a aquella iglesia de Pérgamo, yo sé dónde estás. Yo sé dónde estás parado. Esa ciudad es perversa. Esa ciudad está llena de idolatría. Esa ciudad está cayéndose de pecado. Es donde mora Satanás. Y aún así, dice allí, vea lo que sigue diciendo, pero retienes mi nombre. Era tolerante ante la persecución. Aguantaba, dice, aún así, con todo y la maldad, con todo y el pecado, con todo y las cosas que están a todo momento desbordándose de maldad, aún así, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Quién es ese Antipas? No lo sabemos. No lo sabemos. Ellos sí lo sabían, nosotros no. Lo único que sabemos es que ese Antipas era un creyente verdadero y que se desató un tiempo de persecución y que fueron contra él. Probablemente era uno de los líderes, probablemente era uno de los predicadores, probablemente era uno de los diáconos o un personaje o un asistente normal, un cristiano asistente a la iglesia. No lo sabemos. Lo que sabemos es que se desató una persecución de una magnitud que fueron contra él y lo mataron. Y lo mataron. Pero note por favor, allí estamos en el versículo 13 y quiero que observe por favor cuántas veces se repite la palabra mí en el versículo 13. Ahí dele una leída, así rapidito. ¿Cuántas veces se repite la palabra mí en el versículo 13? ¿Ya lo vio? ¿Cuántas encontró? 2, 3, 4. 4 veces la palabra mí. Vea otra vez lo que dice. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Interesante. ¿Por qué dije 4? Les voy a decir por qué. Mi siervo,
Mi testigo fiel. 3, ok. Ahora, espérenme porque no me voy a quedar con la duda. A ver, voy a leer en otra traducción. Sí, ya sé por qué. Porque en la traducción, la Biblia de las Américas, dice, mi testigo, mi siervo fiel. Repite 2 veces, por eso dije 4. Bueno, en todo caso, repite la palabra mi 3 o 4 veces, dependiendo de la traducción que usted tenga, porque el Señor lo toma muy personal. El Señor, la doctrina y la iglesia lo toma bien personal. Usted se acuerda que con el pueblo de Israel, dijo que el pueblo de Israel era como la niña de sus ojos. Quien toca al pueblo de Israel, quien toca a mi pueblo, es como tocar la niña de mis ojos. Obviamente nadie lo permite. A lo mejor te pueden tocar un cachete, te pueden tocar la frente, pero si alguien intenta tocar tu ojo, inmediatamente reaccionas, manoteas. Bueno, el Señor de esa manera compara a su pueblo. Pero más todavía, cuando el Señor defiende o cuando alaba la declaración de Pedro, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, yo mismo edificaré mi iglesia. Y luego, cuando el Señor encuentra a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No. ¿Por qué persigues a mis apóstoles? No. ¿A mis discípulos? No. Dice, ¿por qué me persigues? Es decir, se lo toma personal. Te metes con la iglesia, estás metiéndote conmigo. ¿Quieres echar pleito con la iglesia? Te estás metiendo conmigo. Por eso es que el Señor repite, es mi nombre, es mi fe, es mi testigo, mi siervo fiel. El Señor ama a su iglesia. Dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando hablaba con los pastores de Éfeso. El Señor les dijo, cuiden de la grey, que el Señor los ha puesto sobre pastores, los ha puesto como pastores sobre ellas, porque el Señor mismo derramó su sangre por ella, la compró a precio de sangre. Entonces, el Señor conocía el aguante, la resistencia, la tolerancia ante el dolor y ante la persecución. Sin embargo, versículo 14, segunda parte, también conocía su tolerancia al pecado. Vean lo que dice versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Diferente de Éfeso, el Señor le dijo a Éfeso, pero tengo esto contra ti. Era una sola cosa, que has dejado tu primer amor. Aquí le dice, unas pocas cosas contra ti. Note por favor que el Señor está defendiendo la santidad de su nombre. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, antes que conociéramos al Señor, vivíamos en pecado. Y el Señor nos salvó no para que siguiéramos en ese camino de pecado. Algunos dicen, ven al Señor así como eres. Excelente, bien dicho. Pero una vez que vienes al Señor, el Señor te va a transformar. El Señor va a transformar tu corazón y de un corazón que antes amaba el pecado, amaba la maldad, amaba la desobediencia al Señor, el Señor te transforma para que ahora andes en santidad. Y debido a que esta iglesia estaba tolerando a algunos que vivían en pecado, es que el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. En particular eran 2. Y era que toleraba, dice, tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad.
La historia de Balaam, el profeta Balaam, no vamos a ir allí porque es una historia un tanto larga, pero la voy a resumir. El pueblo de Israel iba por el desierto, pasaron por un cierto territorio y el rey de aquel territorio se llamaba Balac, con C al final, Balac. No quería que Israel pasara por allí, porque pensó, me van a quitar mi tierra, me van a hacer la guerra, etc. No quería que pasara por ahí, así que va a consultar a un falso profeta, a un supuesto profeta, el profeta Balaam. Y le dice, maldícelos. Y este profeta, supuestamente profeta, quiere maldecirlos, pero el Señor se lo prohíbe. Dios entra allí a torcer sus palabras y cuando está queriendo maldecir al pueblo, de la boca le salen puras bendiciones. Y no pudo maldecir al pueblo de Israel. Otra vez, porque era el pueblo de Dios, el Señor los protegía. Pero aquí viene el asunto. En Números 31 dice que hubo una plaga entre el pueblo. Hubo una plaga, murieron 24,000 hombres en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al pasar por aquel territorio, vieron a mujeres hermosas de aquel pueblo, de aquella nación, y empezaron a tomarlas para sí como mujeres. Y el Señor les había dicho, y no es que haya aquí machismo, decir, es que las mujeres, no. El Señor les había dicho, no se casen con personas paganas. ¿Por qué? Porque las personas idólatras van a jalar su corazón tras sus dioses. Entonces el pueblo de Israel empezó a tomar mujeres para casarse con ellas, y entonces el Señor se enojó con su pueblo y mató a 24,000 personas de su pueblo. ¿Y qué tiene que ver Balaam con eso? Bueno, lo que dice el libro de Números es que fue por consejo de Balaam que le dijo a Balac, ¿sabes qué? No los pude maldecir, porque Dios hace que de mi boca salga bendición, pero te voy a decir qué tienes que hacer. Ponles mujeres atractivas y ellos solitos se van a maldecir. Ponle la tentación y ellos van a caer en esa tentación y se van a maldecir. Fue por consejo de Balaam. Ahora, regresando a nuestro pasaje, dice, mantienes allí a personas que enseñan la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es decir, había en Pérgamo personas muy fieles, había en Pérgamo cristianos que aguantaban, que amaban al Señor, pero toleraban a gente entre su pueblo, a gente entre ellos que cometía pecado, que abiertamente estaba pecando, y que en vez de reprenderlos, en vez de llamarles la atención, en vez de decirle, oye, el Señor es santo y quiere que vivamos una vida santa, en vez de confrontarlos, los apapachaba. ¡Ay, ese travieso! ¡Ah, mira lo que... este muchacho! ¿No? Y lo apapachaba. Y dice el Señor Jesucristo, eso lo tengo contra ti. Que mantengas el pecado, que apapaches el pecado, lo tengo contra ti. Conocí una iglesia hace años allá en México, donde dentro de sus miembros, la gente que era parte de la iglesia, había una señora que practicaba la brujería. Y todos en el pueblo lo sabían. Entre semana hacía sus pases mágicos, sus limpias, sus amarres, sus desamarres y cosas de ese estilo. Y el domingo llegaba a la iglesia.
Es más, hasta sé de personas que la iban a consultar dentro de la iglesia. La toleraban. La señora. Ve con la señora a ver qué te dice ahí, que te dé un remedio. Eso es justamente el tipo de actitud que el Señor Jesucristo tiene contra esta iglesia de Pérgamo. Dice, a lo mejor contigo, dentro de tu iglesia, de los miembros, hay gente bien firme, pero tengo contra ti que toleras a esos pecadores abiertos, los toleras, los apapachas. El apóstol Pablo había tratado un caso similar y lo mencionamos hace un momento. Vamos a regresar, no pierda ahí Apocalipsis, vamos a regresar para terminar con ese pasaje, pero vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Hace rato leímos unos versículos de allí. Vean cómo dice en el versículo 9, después de que ya les dijo que saquen aquel inmoral de la congregación y que lo entreguen a Satanás, que no es otra cosa más que sáquenlo de la comunión para que sufra las consecuencias de su pecado. Dice en el versículo 9, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Vea lo que dice, la aclaración dice, versículo 10, no me refería a gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir de este mundo. Es decir, si les digo que no se junten con ningún idólatra, o avaro, o inmoral, pues entonces sálganse del mundo, porque en el mundo todos son así. Pero vea lo que sigue diciendo, versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¡Wow! ¡Qué duro! Es decir, los de afuera sabemos que son pecadores y hay que buscar la forma de tener comunión con ellos para compartirles el evangelio, para predicarles. Pero dice, pero si alguien que abiertamente es un inmoral, que se sabe que anda de engañador de su esposa, o que comete actos aquí y allá y que todo el mundo lo conoce, que hace cosas perversas y luego se quiere juntar con nosotros, con la iglesia, dice, con ese ni siquiera coman. Otro caso, no es que Pablo hubiera desayunado gallo ese día que les escribió a los Corintios y andaba bien enojado. No. Vean cómo también a Tito, vaya rápidamente allí en el capítulo 3, casi al final de la epístola, de la carta a Tito, le dice en el versículo 10, Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Es decir, anda causando rencillas, anda de murmurador, anda echando a pelear a los hermanos. Dice, amonéstale una, amonéstale dos y échalo. No lo toleres. Esto es justamente la actitud. Ahora sí regresamos allí a Apocalipsis al capítulo 2. Esa es justamente la actitud que no tenían los hermanos de Pérgamo. Estaban tolerando. Luego, vean lo que, en particular ahí habla de los actos de inmoralidad. Y es porque muchos cultos de la antigüedad, muchas prácticas idólatras de la antigüedad implicaban relaciones sexuales con mujeres inmorales dentro del templo, dentro del templo idólatra, pues. Entonces había gente que iba, pecaba con esa inmoralidad y luego era aceptada de regreso a la iglesia. El Señor
lo tenía contra la iglesia. Y luego versículo 15 dice, así también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. No sabemos qué enseñaban los nicolaítas. Es la segunda vez que se les menciona también en la carta a Éfeso. Algunos los han intentado identificar y tratar de decir exactamente qué enseñaban, no lo sabemos. Lo más probable, debido a la tendencia que había en aquel entonces, es que fuera una secta dentro del cristianismo que enseñaba más o menos el gnosticismo en su etapa inicial. Es decir, debido a la tendencia herética de aquel entonces, había un grupo dentro de los cristianos que enseñaba que Jesucristo sí salva, decían, pero tienen que complementarle con otras cosas. Un poco de conocimiento griego, un poco de algunos dioses romanos, un poco de judaísmo, y entonces complementaban a Jesucristo. Esto, por supuesto, es una herejía, y el apóstol Pablo también escribió contra esa herejía cuando escribió a los colosenses, y les dice que nadie los engañe con filosofías, que nadie los engañe con esos pensamientos mundanos, porque Jesucristo es suficiente, Jesucristo es poderoso para salvar por sí mismo. Entonces, dice, toleras allí a los que tienen la doctrina de los nicolaítas. Ser tolerante es bueno, sobre todo si se trata de aguantar y tolerar por la causa de Cristo. Eso es bueno. Pero tolerar el pecado y la mala doctrina, no. Eso no. Y somos llamados, hermanos, a mantener firme estos cimientos de la iglesia. Porque, otra vez, nosotros predicamos a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Predicamos que el ser humano nace en pecado y sin posibilidad de buscar a Dios, a menos que Dios tenga misericordia de las personas y las salve. A menos que las personas clamen pidiendo perdón por sus pecados y el Señor les perdone sus pecados. Predicamos eso. Pero si hay otra doctrina que se quiere meter, eso no, la iglesia no lo debe tolerar. Predicamos que cuando el Señor salva a una persona, la transforma su corazón, transforma su vida, de manera que sus frutos ahora son de santidad, de santificación, de amor al Señor. Ahora su vida, en vez de andar buscando el pecado, los placeres, las cosas de este mundo, su vida ahora se ve que ama al prójimo y ama a Dios. Pero si alguien, como se dice durante la semana, vive como el diablo y el domingo es parte de la iglesia, eso tampoco se debe tolerar. Y el Señor, eso es lo que tenía contra la iglesia de Pérgamo. Ahora, no debemos adquirir una actitud de estar de sospechosos, como decía un político mexicano, de sospechosistas, empezar a ver, a decir, el hermano, se me hace que lo dice por el hermano de allá o el hermano de acá. No. Hay que evaluarnos también nosotros, personalmente. Y decir, ¿estoy firme en la doctrina? ¿Estoy firme en la fe? ¿Vivo la vida cristiana de lunes a lunes, 24/7, todos los días? Porque eso es justamente lo que el Señor tenía contra la iglesia de Pérgamo, que estaba tolerando a personas que no vivían como creyentes. Terminamos con esta amonestación que el Señor hace. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos pongan atención. Este es un mensaje para todas las iglesias, no solo Pérgamo, por eso habla ahí en plural, iglesias, no solo Pérgamo, no solo Éfeso, no solo Esmirna,
Todas las iglesias deben poner atención a este mensaje del Señor Jesucristo. Y luego el Señor Jesucristo dice: al vencedor, es decir, al creyente, al que se mantenga firme, al que obedezca mi palabra, el vencedor, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esas dos cosas, incluso tres cosas, son muy debatidas. ¿Qué es eso del maná escondido? ¿Cómo que nos va a dar de un maná escondido? ¿Qué es eso de la piedrecita blanca? ¿Y qué es eso del nombre? ¿Qué significa eso? Bueno, si lo comparamos con los mensajes que dio a otras iglesias, entendemos que el maná escondido no es otra cosa más que la manera en que el Señor va a alimentar para vida eterna a su pueblo. Dicho de otra manera, cuando lleguemos a la gloria, el Señor nos va a alimentar con el pan celestial, que Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendí del cielo, ¿no? Soy el pan del cielo, el pan que he descendido. Entonces, esta es una representación para decir: al vencedor yo lo alimentaré en la gloria con el pan que es para vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Y luego habla de una piedrecita. Otra vez se ha intentado identificar con la pedrería que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero creo que es mucho más fácil interpretarlo, porque está hablando del vencedor, con una práctica que tenía en el mundo grecorromano. En las competencias a los vencedores se les daba una piedrecita blanca para poder entrar a esa cena de premiación, digamos, a ese banquete donde los vencedores podían acceder. Entonces, con una piedrecita era como la contraseña para poder acceder allí. Entonces, está diciendo: al vencedor tiene su pase de entrada a la gloria, tiene su pase a la cena, a las bodas del Cordero. Y ahí viene grabado un nombre el cual nadie conoce. El otro día se me acercó un hermano y me dice: ¿y cuál es ese nombre? Ahí dice, ahí claramente lo dice: nadie lo conoce. Entonces, ¿y cuál es ese nombre? Pues nadie lo conoce. Ahí dice que nadie lo conoce. Hasta que me la entregue el Señor, cuando entre a la gloria, me va a entregar mi piedrecita con mi nuevo nombre. A algunos nos surge un nombre nuevo, ¿no? Porque como que eso de que Asael, ¿qué es eso de Asael? ¿Sería un ángel o qué sería? Bueno, sí nos surge. A unos dicen: a mí sí me gusta mi nombre. Bueno, el Señor te va a dar un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque habrá pasado todo afán, todo dolor, toda angustia, toda persecución, y entraremos a la gloria si permanecemos fieles, guardando la santidad del Señor, guardando su doctrina, siendo perseverantes, tolerando, por supuesto, el dolor, la persecución, pero siendo intolerantes ante lo que agravia el nombre de nuestro Señor. Y probablemente alguien diría: yo no estoy seguro si el Señor me va a dar una piedrecita. Yo no estoy seguro si tengo mi pase para ir a la gloria. Bueno, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie viene a la gloria con el Padre si no es a través de mí. Es creyendo en Jesucristo como tenemos acceso a la salvación y a la gloria con el Padre. Oremos. Señor, te pido que nos des discernimiento, porque hay muchas cosas que quieren infiltrarse en tu iglesia santa. Las tentaciones vienen del mundo,
pero a veces también adentro, Señor. Guárdanos, Señor, que amemos tu santidad, que amemos tu nombre, que amemos tu palabra, que sigamos predicando tu evangelio, Señor, de manera fiel, para que con mucho gozo y regocijo aquel día podamos recibir nuestro pase, nuestra entrada a tu reino, en donde seremos alimentados y sostenidos por haber permanecido fieles y firmes en ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.